San Mateo capítulo 17 y el verso 27. Dice de la siguiente manera: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Con la ayuda del Señor voy a hablar de los atributos eternos de Jesús. Atributos eternos. ¿Qué es un atributo eterno? Pues los atributos eternos son aquella referencia que se hace solo y exclusivamente a Dios, a nadie más. Nosotros de pronto conocemos de mellizos, conocemos a los gemelos, y hay algunos que son tan pero tan parecidos que de pronto hasta su padre o su madre los pueden equivocar porque son muy parecidos. Y aunque se pongan la misma ropa y son parecidos, sean parecidos, pero son distintos, piensan distinto. Aunque se coman la misma comida, pero piensan distintos, no son los mismos, porque cada uno tiene un alma distinta. Sí, puede ser que externamente los veamos idénticos, pero internamente no. Cada uno tiene unas cualidades que no las tiene el otro. Sí, entonces los atributos eternos son aquellos, vuelvo, insisto y repito, son aquellos que solamente le corresponden a uno solo, y ese solo es Dios. Voy a hablar de 3 en esta mañana nomás. Pero hagámonos otra pregunta: ¿qué pasaría entonces si esos atributos eternos, que son solo y exclusividades, son exclusivos de Dios, se le atribuyen a nuestro Señor Jesús? ¿Qué diríamos nosotros en esta mañana? ¿Qué diríamos? ¿Qué pensaría usted? ¿Qué respondería usted si esos mismos atributos, si esas mismas palabras o esa misma grandeza que se le atribuye al único, solo, sabio y absoluto Dios, también se le atribuye a Jesús? Entonces, ¿qué responderíamos nosotros? Esto nos demostraría a nosotros que el Señor Jesús es Dios manifestado en carne. Pero ¿cómo? Eso es imposible. Él, el creador de los cielos y de la tierra, creador suyo, creador mío, y de todo lo que vemos en ese espacio infinito, ¿cómo es que Jesús sea Dios? Lo que pasa es que la mente nuestra es una mente, y excúsenme la expresión, es una mente reducida. Es una mente reducida. Está metida en este espacio. Y al tener nuestra mente reducida, entonces no pensamos más allá. O sea, nosotros somos limitados en el pensamiento. Así tengamos un alto coeficiente intelectual, 150, 180, 200,
pero sigue siendo minúsculo, sigue siendo pequeño, ínfimo, reducido, para comprender la grandeza del único, solo y absoluto Dios, nuestro Salvador. Alguien pudiera decir: por favor, deme entonces los argumentos, deme argumentos para yo poder creer que lo que usted está diciendo es verdad. Deme argumentos. Vamos para ellos entonces. Los argumentos. El argumento es la exposición que alguien expresa para tratar de explicar y aclarar de pronto la incógnita o la inquietud de alguien. Y vamos a hablar de la primera palabra, la omnisciencia. Voy a hablar de tres nomás. La omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? La palabra omnisciente se forma con el prefijo. Allá hay un prefijo en la palabra omnisciente. Y esa palabra omni es de origen latino, que significa todo. Todo. Omni es todo. El vocablo siente, que se refiere entonces a aquel que conoce y sabe todo. Conoce y sabe todo. La omnisciencia. Es decir, palabras más, palabras menos, la omnisciencia es el conocimiento de todas las cosas. Es el que sabe todas las cosas. Aleluya. Y si tratamos de ampliar un poquito esa palabra, diríamos entonces que es un conocimiento ilimitado. Nosotros tenemos conocimientos limitados, no podemos ir más allá. No vamos más allá porque estamos reducidos. Pero cuando hay un conocimiento ilimitado, no hay un fin. No hay un fin. No. Entonces, Dios conoce. Voy a hablar primero en sí de la esencia como tal de nuestro Dios. Dios conoce todas las cosas, pero también antes que acontezcan. Ese es nuestro Dios. Conoce todos los pensamientos íntimos que usted y yo tenemos. Dios. Es más, aún dice la Escritura, aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe, que es lo que vamos a decir. Dios mío. Él conoce los actos externos y los actos externos de la humanidad. Es decir, todo detalle de su vida y de mi vida, Dios la conoce. Y conoce tu pasado, mi pasado, tu presente, mi presente, y tu futuro, nuestro futuro lo conoce Él. Aleluya. Es decir, que nada de la creación está oculta. Nada, absolutamente nada está oculto. No. Todo está descubierto delante de Él. Qué bueno tener un Dios así, ¿cierto? Claro. ¿Qué tal creer uno en un Dios limitado en el espacio y en el tiempo? Que diga, no, hijo, qué pena, no puedo ayudarte. Uy, sería terrible para uno. Pero el Dios que tenemos es un Dios ilimitado. Él no tiene límites. Aleluya, aleluya. Entonces, estaba diciendo que la omnisciencia es el conocimiento de todas las cosas. Ahora, vamos a ir dando respuesta a esta primera pregunta. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús es omnisciente? Alguien preguntaría, ¿pero cómo? O sea, cuando vemos a la humanidad de Jesús andando por Judea, por Samaria, sí, por Galilea, y recorriendo los pueblos, pero ¿cómo es que Él va a ser omnisciente?
Porque cuando alguien está en un velo de carne, pues de una o de otra manera se ve que por estar en un velo de carne tiene algunas limitaciones. Pudiéramos pensar las limitaciones. Entonces, ¿cómo es que Jesús, nuestro Señor Jesús, es omnisciente? Aleluya, aleluya. Cristo en su humanidad, durante su paso aquí en la tierra, estuvo en un lugar a la vez. Sí, claro que sí. Pero en su divinidad seguía penetrando cada rincón del universo. Oh, ¿cómo así? Voy a darle un ejemplo. Se me vino este ejemplo en este momento. La Biblia me dice que Dios llena todo y Él está aquí. Que el Señor llena todo con su presencia. Sí. Y de pronto una de las talanqueras que algunos le colocan para decir que Jesús no es Dios, es que Él estuvo aquí en la tierra y entonces ¿quién se quedó en el cielo? ¿Sí o no? Entonces si Él estuvo aquí en la tierra pero Juan tiene que decir, bueno, esto está un poquito más adelante, pero lo digo ahora. Jesús tiene que decir: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Pero cuando Dios creó a Adán y a Eva, dice que Él bajaba y hablaba con Adán, ¿cierto? En su esencia, en su espíritu, lo que hacía Adán y Eva era oír la voz de Dios. La oía la voz de Dios. Entonces el hecho de que Dios en su esencia, de que Dios en su espíritu descendiera del cielo para venir a hablar con Adán en el huerto del Edén, sería entonces que ¿quién se quedó entonces allá en la silla del universo? ¿Sí ve? ¿Me hago entender, hermanos, en esta mañana? Pero como Él lo llena todo con su presencia. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en Jesús? ¿Cómo aplicamos la omnisciencia en Jesús? Listo. Hay que darle los textos. Aleluya, aleluya, aleluya. Mateo capítulo 9. Es decir, que si la omnisciencia es solo un atributo de Dios, sí, claro, porque Él es omnisciente. Pero Jesús, en el ejercicio de su trabajo, de todo lo que hizo, también se le atribuyó y mostró su omnisciencia. Mateo 9:4. La Biblia me dice que solamente hay uno. Solamente hay uno que conoce los pensamientos de las personas, y ese es Dios. Ese es Dios. Vuelvo, insisto. Yo digo, el Señor, en el mundo ya somos 8,000 millones. Y el Señor conocer los pensamientos de los 8,000 millones. Los pensamientos y lo que se va a hacer y lo que se está haciendo y lo que se va a hacer mañana, Él lo conoce. Dios, eso es macro, eso es magno. Pero resulta que con Jesús, mire lo que dice el capítulo 9 y el verso 4, que dice ahí: y conociendo Jesús, ¿qué? Los pensamientos de ellos. Y si ese atributo es solamente atribuido a Dios, porque Él es espíritu, entonces, ¿qué me quiere decir aquí?
Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea que Jesús ya sabía, no solamente de uno solo, los que estaban ahí, ya sabía. Eso es omnisciencia. Omnisciencia. Aleluya. Y leímos una porción, un texto aquí de Mateo 17. Resulta que, bueno, toda la vida han existido cobradores de impuestos. Antes tocaban, iban de casa en casa. No sé cómo harían la contabilidad, porque no había ningún sistema eléctrico, ningún sistema, bueno, pero sí habían de pronto papiros, papeles y plumas para escribir si este pagó el impuesto o este no pagó el impuesto. Pero siempre han habido recaudadores de impuestos. ¿Y qué dice la escritura aquí? Cuando llegaron a Capernaum, verso 24, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas. Es un sistema monetario que había en la antigüedad, los 2 dracmas. Y le dijeron: oigan, vale, cuidado, esos cobradores de impuestos son terribles. No. Dios mío, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Vea, hermanos queridos, usted y yo vivimos en sociedad, o vivimos en un estado o en una nación, como quiera. Pero nosotros como ciudadanos tenemos obligaciones financieras con el Estado. Así que si usted gana X dinero en adelante, tiene que declarar renta. Sí. O si no, lo abrochan, hermano Germán. No lo abrochan a uno, lo abrochan a uno. Lo multan, no lo llevan para la cárcel por no pagar los impuestos. Y estos fueron a cobrar los impuestos ¿a quién? A Jesús. Oiga, ¿y qué? ¿Y tu maestro qué? ¿Qué pasa? ¿El qué? ¿El qué? ¿Será que se va a pasar de agache? ¿Ah? ¿Sí ves? ¿Sí? Oiga, con el creador de los cielos y de la tierra, Dios mío, no. Pero entonces mire, verso 25, Pedro le dice: sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo: oiga, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos? Ahí la pregunta. ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Pero quiero ser el 27 para que entremos ahí. Sin embargo, para no ofenderles, mire la omnisciencia de Jesús en este momento allí, la omnisciencia. Para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Ay, Señor. ¿Qué es eso? La omnisciencia. Mire que uno lee la escritura y como que a veces no se sienta o sea, no se detiene, no se para a mirar lo que está ahí. ¿Qué es un estatero? Es decir, en palabras latinas o en palabras griegas, un peso. Ese era un peso. Equivalía más o menos al valor de ahora, puede equivaler entre 8 y 9 dólares. ¿Sí? Entonces, o sea, ir al mar, sacar un pez, sacar la moneda, sacar el peso, equivalía prácticamente para pagarle el impuesto de Pedro y del Señor. Ve, sácalo, ábrele al pez
y trae, págale, dígale, este es por el maestro y este es por mí. Ese estatero. Dice que más o menos entre 8 y 9 dólares valía el estatero, esa moneda que sacó del pez. ¿Qué quiero mostrarles aquí? La omnisciencia del Señor Jesús. ¿Me hago entender en esta mañana? Dios mío. Oiga, eso es Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 7 del verso 24 al 30 relata la historia de una mujer sirofenicia. No era judía, no era israelita, sirofenicia. Y va y le ruega a Jesús para que sane a su hija. O sea, ella sabía que Jesús iba a andar por tal lugar y se fue al encuentro, pero ella no estaba cerca de su casa, estaba lejos de su casa, sirofenicia. Y entonces se encuentra Jesús y le dice que su hija está atormentada por un demonio. Bueno, allí ya habla de los perrillos, pero no voy a entrar hasta allá. Y resulta que ora por favor por mi niña para que ese demonio salga. Y el Señor dijo: grande es tu fe, mujer, ve que tu hija, no sé, Jamundí, no sé, Cali, no sé, Piendamó, no sé, Corinto, no sé de dónde vendría ella a buscar a Jesús. Ve que tu hija ya está sana. Y se fue la señora, la mujer sirofenicia se fue, y cuando llegó a la casa encontró a su hija libre del azote del demonio. Estaba endemoniada. Amén. Amén. ¿Qué es esto? La omnisciencia del Señor. Lucas capítulo 19. Mire esto, mire esto tan especial, que uno lo lee y queda uno, pues, decir, uno dice: Dios mío, uno lee cuántas veces hemos leído estas porciones y no nos hemos detenido a darle el significado o en contexto, de pronto ahondar en lo que dice aquí. Pero en Lucas capítulo 19 verso 30, el Señor Jesús manda a 2 discípulos a cumplir un trabajo, un encargo. Y mire lo que dice el verso 30 del capítulo 19 de Lucas. Mírelo clarito aquí. Id a la aldea del frente. No dice vaya ahí al frente y ahí donde el vecino fulano de tal, o ahí el de la esquina, o allá el de la otra cuadra que él es amigo mío, o no. Oiga, aquí muestra otra vez la omnisciencia del Señor Jesús. Id a la aldea del frente. Y entre aldea y aldea, pues, decir entre pueblo y pueblo, estaba retirado, estaba lejos. Como decir aquí, vaya a Mondomo, vaya ahí a Villarrica, vaya a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis a un pollino. Dios mío, hay un pollino atado. No es que Jesús haya pasado por ahí y lo vio, y entonces cuando llegó allá a la otra, no, pues yo les voy a decir de una vez a ellos que vayan, que yo ya lo vi. No tiene necesidad de eso. Y mire lo otro. Mire aquí, o sea, el Señor remacha diciendo: un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. ¿Cómo sabía eso? Que ese pollino no había sido montado. Desatarlo y traerlo. Verso 31. Y si alguien nos preguntare, claro, los dueños del pollino, claro, porque iban a la otra aldea. Y si alguien pregunta, entonces, ¿por qué lo desatáis? Claro, Jesús de una vez le dijo: y si el dueño sale, ¿qué pasa con el pollino? Solamente dígale que el Señor lo necesita. Ya. No.
Fueron los que habían sido enviados y hallaron como Él les dijo. ¿Sí ve? La omnisciencia, ahí está la omnisciencia del Señor. Vamos a otro, porque estamos hablando, vamos a ratificar esto. Nos sirve. Lucas capítulo 22, verso 8 al 13. Otra vez Jesús envió a Pedro y a Juan otra vez a hacer una tarea. Y le dice: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. O sea, era el tiempo de la Pascua. Había que buscar un lugar para que Jesús con los 12 apóstoles, un lugar amplio para preparar la Pascua, para comerla. Verso 9, ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? La Pascua. Verso 10, mire lo que le dice Jesús a ellos, a Pedro y a Juan. Verso 10, Él le dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, o sea que ellos no habían llegado todavía a la ciudad, no, iban de camino, no que ellos se iban a adelantar. He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Dios mío. Seguidle hasta la casa donde él entrare, y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Pero allí es cuando dice que saldrá al encuentro, cuando lleguen a la ciudad, saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua a seguirle. Dios. En el Evangelio de Juan también registra cómo Jesús conocía los pensamientos y las intenciones de las personas. Sin necesidad, dice aquí Juan 2, 24 y 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Oiga, ¿sí ve? ¿Sí ve? Mire, cuando Jesús viene de Nazaret, aquí está Nazaret, aquí está Samaria y aquí está Jerusalén. Entonces, para usted que vivía en Nazaret y tenía que ir a Jerusalén, tenía que pasar por Samaria. Y cuando llega a Samaria, llega al pozo de Jacob. Juan capítulo 4, verso 16 al 19. Y comienza a hablar con la mujer samaritana. Y muchos se ha predicado en la mujer samaritana, pero no hemos visto la omnisciencia ahí. ¿Sí ve? Pasamos ese punto tan importante por alto. ¿Y qué hace Jesús cuando entabla conversación con la mujer? Palabras más, palabras menos. Ve y tráeme a tu marido. No, maestro, es que yo no tengo marido. Y Jesús, conociendo todo, en su omnisciencia le dice: claro, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Si es que Jesús iba a preguntar, a ver, ¿y esa quién es? ¿Esa con quién vive? No, la omnisciencia, su omnisciencia. Sí, que a veces es fácil, o yo diría es claro responderle a aquel que diga que no, que son 3 dioses. Bueno, mire, aquí está la omnisciencia, y es solamente un atributo exclusivo para Dios, solo para Él, exclusivo, solo. Es como las ollas digitales.
No hay otra huella digital igual a la... No, esta es única. Así mismo es Dios. Sus atributos de omnisciencia solo es exclusividad de Dios. Pero aquí tenemos a Jesús. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Entonces, aquí se está subrayando ¿qué? La omnisciencia del Señor Jesús. Y en Juan capítulo 21 y verso 17, si bien es cierto que la palabra todo no hace referencia a un todo absoluto. No, todo puede ser esto. Tengo todo el ramo, toda esta decoración. Sí, este es un todo absoluto. Pero también hay todo relativo. Cuando usted dice, uy, todo el mundo se dio cuenta. Que va, solamente fue el vecino, el otro, y no que la expresión nuestra, esa palabra todo, puede ser relativo. Uy, mira que toda esa gente se dio cuenta, o todos se dieron cuenta. ¿Cómo así? Todo el mundo se dio cuenta. No, solamente unos 4, 5, 10 o 20, o los que vieron las noticias, pero no todo el mundo. Ese todo es un todo relativo, no es todo absoluto. Entonces, en Juan 21, 17, los discípulos de Jesús, y cuando usted predique, usted pueda entender cuándo es el todo relativo y cuándo es el todo absoluto. Por eso algunos predicadores, cuando predican, ahí hay un texto en la carta a los Romanos que dice, y luego todo Israel será salvo. Ese no es todo Israel será salvo. Ese todo es una palabra relativa. ¿Sí me hago entender? Y de pronto algunos tomando la palabra todo la creen como absoluto, pero no, es relativo, porque todo Israel no será salvo. ¿Cómo así si allí dice todo? Sí, pero es relativo. ¿Correcto? Bueno, entonces Juan 21, 17, los discípulos de Jesús reconocen que Él lo sabe todo, lo que indica su omnisciencia. Señor, tú lo sabes todo. Resulta que Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo. Vuelve otra vez, Pedro, ¿me amas? Sí, yo te amo, apacienta mis corderos. Otra vez, es que le digan 3 veces a uno, Pedro, ¿me amas? Señor, sí, yo te amo, tú lo sabes todo. Ese todo no es relativo, ese todo es absoluto. Pedro estaba ya, no, Pedro estaba aburrido, claro, porque es que frente al, mejor dicho, esa es entonces la omnisciencia. Vamos a la omnipotencia. ¿Qué quiere decir omnipotencia? Todopoderoso. Todopoderoso. Y Jesús es omnipotente. El término omnipotente o todopoderoso también proviene de 2 vocales, de 2 vocablos. Omni, que significa todo, y potente, que significa poder. Omnipotente es una persona que es capaz de hacer todo, cualquier cosa la hace Él. Es aquel que no necesita a nadie, que tiene un poder inagotable y sin límites. Es decir, que es un poder infinito. Dios describe su gran omnipotencia. Su poder no tiene limitaciones. Para Él no hay nada imposible. De Dios, Él es capaz de realizar absolutamente todo. Todo lo puede, Él abarca todo. Para Él no hay ninguna dificultad. Para Él no hay nada que le queda grande. No. Entonces el poder divino, ese poder de Dios, escapa al pensamiento nuestro. Porque vuelvo, insisto, nosotros tenemos un pensamiento reducido, un pensamiento pequeño, escapa a la comprensión humana.
Y cuando tratamos de una fuerza que trasciende las leyes de la naturaleza y del espacio y del tiempo, pues quedamos cortos para darle una explicación, ¿sí? Para aplicarlos, quedamos, pero ¿cómo es esto? Pero nuestro Dios es omnipotente. Aleluya, aleluya al Señor Jesús. El apóstol Juan describe el poder omnipotente de Jesús. ¿Cómo? Si es que estaba en un velo de carne. Sí, pero Él es Dios. Él es Dios manifestado en carne. Aleluya. Mateo 28:19. Antes de ascender al reino de los cielos, después de resucitado, Jesús dice lo siguiente. Oiga, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda. Ese todo no es todo relativo, es todo absoluto. Todo absoluto. Juan, capítulo 1, verso 3 al 5. Esa palabra todo, cuando usted lea la escritura, usted piense, ¿es relativo o es absoluto? Porque el 3 también tiene una palabra toda. Todas las cosas por Él fueron hechas. Absoluto. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús de Nazaret. ¿Sí? Primera de Timoteo capítulo 6 y el verso 15. Oiga lo que dice aquí, cómo se despacha el apóstol Pablo diciendo esto. Gloria a Dios. Cuando yo leo estos de Pablo en Timoteo, uno queda dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de los señores. ¿Ah? No, mejor dicho, qué cosa. Y el escritor de la carta a los Hebreos, cuando hace referencia a Jesús, en el capítulo 1 y el verso 3, haciendo referencia a Jesús, tiene que decir, hablando acerca de Él, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es decir, este es Jesús de quien está hablando el escritor aquí a los Hebreos. Aleluya. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Ay, no. Dios mío. Y cuando Juan estaba en la isla de Patmos, estaba preso por predicar el evangelio, y el Señor en espíritu se le aparece a Juan. Dice en el capítulo 1 y el verso 8, le dice a Juan, yo soy el alfa y el omega. ¿Qué es alfa y omega? Nosotros a veces leemos aquí alfa y omega y se nos olvida que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y alfa, la palabra alfa, ahí sabemos algo de griego. La palabra alfa es la primera letra del alfabeto griego, y la omega, que es como una cosita así, y la letra omega es la última letra del alfabeto griego. Entonces él está diciendo, bueno, aquí, yo soy el alfa y la omega. Y cuando se habla de ese principio, no se habla de un principio como el que decimos nosotros acá,
porque usted y yo tenemos un principio, claro que sí, el día de nuestro nacimiento. Pero ese principio que se habla ahí no es de un principio de los que creemos que es. Entonces Él le dice a Juan: yo soy el alfa y la omega. Y como que le explica otra vez principio y fin. Principio y fin. Aleluya. Dice el Señor: el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Y sobre qué estoy hablando yo? Del Todopoderoso. El Todopoderoso. El Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Jesús es el Todopoderoso. ¿Sí ve que es claro explicar la existencia de un solo y absoluto Dios? ¿Es claro? ¿Sí ve? Ahora vamos a la otra parte. La omnipresencia. Esa es como más complicadita. Pudiera ser la omnipresencia. ¿Saben por qué? Esa palabra viene también del latín omni. Omni. No el ovni de los ovnis que quieren presentarnos, no, omni. Prefijo que significa todo. Y praesens en griego, que significa presente. Entonces, explicando la palabra omnipresente o omnipresencia, es la capacidad de estar en todo lugar al mismo tiempo. Nuestro Dios es omnipresente, es decir, Él está aquí, pero también está en la central, está en la tercera, en la cuarta, está en la quinta, está en todas las iglesias, en Cali, en el Valle, en el Cauca, en Colombia, en el mundo. ¿Cómo? Sí, Él está en todas partes. Pero ¿cómo? Es que, vuelvo e insisto, tu mente y mi mente no nos da la capacidad para entender la omnipresencia de Dios. Aleluya. Él está en todo lugar al mismo tiempo. Aleluya. Es decir, que Él llena el universo en todas sus partes, sin límite de tiempo o espacio. Él lo llena todo. Aleluya. Entonces la omnipresencia hace referencia a la presencia ilimitada y completa de Dios. Esto implica que no existe un lugar en el universo donde no esté la presencia de Dios. Ese Dios que tenemos, Dios mío, Dios mío. Aleluya. Cuando la Biblia me dice a mí que Dios, cuando Pablo, escribiendo en su primera carta a Timoteo capítulo 3 y verso 16 dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, tomó un velo de carne. Aleluya. Aleluya. Ahí no está negando la omnipresencia de Dios, ya que Él puede actuar en el cielo y también puede actuar en la tierra, en donde sea. Es decir, no podemos limitar la omnipresencia de Dios por nuestra experiencia humana, por no tratar, porque se nos dificulta comprender cómo es que Dios está en todo lugar. Aleluya. Pero ¿qué dice el Salmo 139, verso 7? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar,
aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y Jeremías capítulo 23 y el verso 24, aquí hay una pregunta: ¿se ocultará alguno? Dice el Señor. Oiga, y este texto va para todo el mundo y hasta para nosotros, que creemos que Dios no es omnipresente y queremos ir por allá donde nadie nos vea, nadie nos conozca, hacer cosas raras y volver otra vez acá pensando de que Dios no ve, que ya Dios es un viejito que no ve, Entonces queremos engañar a Dios, pero es que a Él no lo podemos engañar. Jeremías 23, 24: ¿se ocultará alguno del Señor? Dice el Señor. En escondrijos que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Él lo llena todo. Jesús dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice? Allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué quiere decir? Que es omnipresente. Y Colosenses capítulo 1 y el verso 17. Aleluya. Pablo también se despacha con este texto tan precioso que me encanta mucho. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya. ¿Usted no se alegra tener un Señor omnisciente, omnipresente y omnipotente? Ay, hermano. No sé si la palabra que diga sea maluca o suena incómoda, pero no hay presa mala, perdóneme que diga esto. Él es completo. Por eso así a usted y a mí nos digan Jesús solos. Ustedes Jesús solos, pobrecitos. Así nos dicen. Ustedes pobrecitos, tienen un solo Dios. Nosotros acá tenemos 2. Acá tenemos 3. Con uno solo es suficiente y nos basta. Aleluya. Uno solo es suficiente. Aleluya, aleluya, aleluya. Y en Él estamos completos. En Él estamos llenos. Con Él estamos satisfechos. Aleluya. Complejo sería, y aún Jesús tuvo que decir: nadie puede servir a 2 señores. Si sirve al otro, es que a él lo sirvió mejor y a este lo serví menos, entonces sírvame mejor a mí también. Y después este ya revira, entonces ¿cómo hacemos ahí? Pero cuando hay uno solo, entonces alma, espíritu, cuerpo y todo a Él solito. Excúseme que diga esto para allá, creo que termino. Tratamos un caso de divorcio hace unos buenos años, como unos 8 o 9 años. Y entrevistamos a la muchacha. Y me dijo, entonces nos dijo, es que yo amo a mi esposo. Sí, yo lo amo, pero también amo a... Y yo, sí, ¿por qué? Es que tengo un corazón tan grande que puedo amar a 2. ¿Qué creen ustedes? Nuestro corazón no está compartido con 2, ni con 3, ni con 4, ni con 5, ni con 10, ni con 1000. Nuestro corazón es para uno solo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso a Él sea el honor, la gloria, el poder, el imperio, la majestad por todas las edades. Hermanos queridos, démosle gracias al Señor. Démosle gracias a Él por esa bondad tan grande,
por ese privilegio tan especial. ¿Sí ve cómo es de fácil tratar de explicar la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Jesús, que es Dios manifestado en carne? Démosle gracias al Señor. Y es que de verdad, hermanos, yo creo que usted y yo, como hijos de Dios, debemos estar agradecidos. Agradecidos, hermanos. Amén. Gloria al Señor Jesús por su grande bondad. Señor Jesucristo amado, gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias porque hemos conocido tu nombre, porque tú eres Dios manifestado en carne. Oh Señor Jesús, aleluya.